lo que cubrió el cielo y la tierra. Estaba viajando en bote por el río Kuskokwim cuando, a lo lejos, vi algo inusual. Entre las montañas, lo que parecía ser una colina comenzó a moverse. Al principio, creí que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Llevaba días navegando. El cansancio y la soledad podrían estar afectando mi percepción. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía que aquella cosa entre la niebla no era una montaña, ni nada que pudiera considerar normal. Su silueta era irregular, como si la tierra misma se estuviera levantando de su letargo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que aquello no solo se movía, estaba respirando. La supuesta colina se elevó lentamente, como si despertara de un sueño profundo. La niebla la cubría parcialmente, pero alcancé a ver una silueta descomunal, algo con una forma irregular, como si la tierra misma estuviera tratando de levantarse. El bote se mecía en el agua tranquila del río Kuskokwim, y aunque intenté convencerme de que era solo un juego de luces y sombras, mi instinto me gritaba que huyera, pero no podía apartar la mirada. Entonces, la niebla se disipó un poco y vi algo imposible. No era una colina ni una montaña, eran placas de lo que parecía roca y tierra adheridas a una forma mucho más grande, algo vivo. Y cuando eso giró levemente, sentí que una mirada invisible se posaba sobre mí. Entonces lo vi con más claridad. Aquella cosa tenía una forma humana, pero era imposible que lo fuera. Su cuerpo era delgado, gigantesco, como si estuviera hecho de sombras y roca. De sus brazos colgaban largas garras, y una de ellas se extendió hacia el cielo, cruzando la colina como si intentara aferrarse a algo invisible. Mi respiración se agitó. Con manos temblorosas saqué mi cámara portátil y apunté. Pero en el momento exacto en que presioné el obturador, el bote comenzó a sacudirse violentamente. Algo estaba debajo de mí. El agua burbujeó y el bote crujió, como si algo enorme rozara su casco. La corriente cambió, jalándome hacia el centro del río. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía qué demonios era lo que acechaba bajo la superficie, pero algo dentro de mí gritaba que no debía quedarme. Encendí el motor con desesperación. El agua bajo el bote comenzó a burbujear, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades del río. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La criatura entre las montañas permanecía inmóvil, pero su inmensa garra aún estaba levantada, como si estuviera alcanzando algo invisible en el cielo. Su forma era humana, pero demasiado delgada, demasiado alta, como si la misma tierra la hubiera moldeado a partir de roca y sombra. Intenté encender el motor del bote con manos temblorosas, pero entonces una corriente anómala me arrastró hacia atrás, alejándome de la ribera y llevándome más adentro del río. Miré la pantalla de mi cámara. La imagen capturada era borrosa, distorsionada, pero aún podía distinguir la silueta de la cosa entre la niebla. Y justo al lado, un ojo que no estaba ahí cuando tomé la foto. Pero era borrosa, era de la criatura montañosa y gigante, pero la foto empezó a difuminarse como si la propia cámara no lograra enfocar bien, y escuché el agua agitarse rápidamente. Entonces miré hacia abajo y mi sangre se heló. ¡Maldición! ¿Qué diablos es eso? Bajo el bote, una silueta descomunal emergía de la oscuridad del río. No era un pez común, ni siquiera parecía un pez. Era enorme, más grande que el bote,
y se movía con una lentitud inquietante, como si estuviera evaluando su próxima presa. Sus escamas no eran de pez, sino de reptil, y entre ellas se asomaban plumas oscuras y desordenadas. La criatura parecía salida de un tiempo olvidado, de una pesadilla antigua que nunca debió despertar. Temblando, intenté alcanzar la cámara de nuevo, pero en el momento en que mis dedos rozaron el aparato, el monstruo emergió de golpe. El agua explotó a mi alrededor. Su cuerpo completo se reveló ante mí. Parecía un cocodrilo, pero su piel era más lisa, gris y sin imperfecciones. En lugar de patas, tenía aletas inmensas que se movían con una precisión espeluznante. Su boca se abrió apenas un instante, mostrando dientes afilados como dagas, y luego se sumergió de nuevo en las profundidades. No podía quedarme ni un segundo más. Con el corazón en la garganta, giré la llave del motor. Por un instante, temí que no arrancara, pero entonces rugió con vida. Sin pensarlo 2 veces, aceleré río abajo, dejando atrás aquella aberración. Pero aún sentía su sombra acechando bajo el agua, y en lo alto, entre las montañas, la criatura humanoide seguía allí, con su garra extendida, como si estuviera esperando algo. El bote avanzaba a toda velocidad, cortando el agua con violencia, y por un momento creí que todo estaría bien, que me estaba alejando de esa pesadilla. Ojalá eso hubiese sido cierto. Algo me obligó a voltear, quizá el instinto o el puro terror de saber que aún no estaba a salvo. Entre las colinas, la gigantesca figura humanoide se movía. Sus garras, tan largas como árboles, sujetaban al monstruoso pez que me había atacado momentos antes. Lo tenía atrapado, inmovilizado, con las garras hundidas en su carne escamosa. El monstruo acuático rugió de dolor. Su enorme cuerpo se sacudía frenéticamente, pero era inútil. Sangre espesa chorreaba de las heridas abiertas en su abdomen, tiñendo de rojo la niebla y el río. Y entonces lo vi. La criatura humanoide abrió la boca y con una lentitud aterradora metió al monstruo dentro. El sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose resonó en el aire. La mitad del cuerpo del ser acuático aún sobresalía, sacudiéndose en espasmos desesperados, pero la otra mitad ya se hundía en la garganta del coloso. La sangre goteaba entre sus dientes. El bote se tambaleó cuando una ola me alcanzó. Mis manos se aferraron al timón con desesperación, pero apenas podía respirar. No era posible, nada de esto era posible, y sin embargo, estaba ocurriendo. La criatura terminó su festín. Su boca goteaba sangre mientras levantaba la cabeza, y por primera vez vi su cuerpo completo. Era delgado, huesudo, con extremidades larguísimas y desproporcionadas. Su piel era negra, pero parecía estar desprendiéndose en jirones, como si no perteneciera del todo a este mundo. Y entonces me miró. Mi cuerpo se paralizó. No sé si fue el miedo o un instinto primitivo de supervivencia, pero sentí que si hacía el más mínimo movimiento, ese ser vendría por mí. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura flexionó sus piernas y saltó. El estruendo fue ensordecedor. La barrera del sonido se rompió con un estallido que retumbó en el valle, y el impacto generó una ola descomunal que me arrancó del río. El bote se elevó y fui lanzado con fuerza a la orilla. El golpe fue brutal. El dolor me recorrió el cuerpo, pero no tuve tiempo de quejarme. Me puse de pie, aturdido, mirando en todas direcciones. Esperaba que la cosa volviera por mí.
que descendiera como un ave de rapiña para acabar lo que había empezado. Pero no lo hizo. Simplemente desapareció en el cielo, ascendiendo a una velocidad imposible. Me quedé ahí, jadeando, con el corazón a punto de estallar. No sé qué demonios fue eso, pero no tengo deseos de averiguarlo. Hey, si quieres que contemos tu historia, compártenosla al correo elmundomásalladetusojos@gmail.com. Suscríbete.